Bien, buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar acerca del sistema urinario. Anatómicamente, el aparato del sistema urinario está conformado de unos cuantos órganos. Esencialmente es el riñón, órgano par, encargado principalmente de la producción de un líquido corporal que se excreta a través de la uretra, que es la orina. Esta es una de sus múltiples funciones. Tenemos también un sistema que colecta la orina a partir de los lóbulos renales, también denominados pirámides, que es el sistema pielocalicial, que finalmente confluye para formar la pelvis renal. Se continúa como un tubo con una pared que contiene también en su interior músculo liso, por lo cual está provisto de peristalsis, que son los uréteres, que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Estos órganos que mencioné inicialmente, como son el riñón, la pelvis renal y los uréteres, tienen una localización retroperitoneal. El uréter se proyecta incluso a la zona subperitoneal, a la desembocadura en la vejiga urinaria, un órgano también de paredes musculares, órgano elástico, y que tiene como finalidad contener la orina hasta antes de su excreción a través de la uretra. Tiene la capacidad entonces de retener la orina y posteriormente expulsarla mediante el reflejo de la micción. Y finalmente la parte más distal sería la uretra, con algunas diferencias en cuanto al sexo femenino y sexo masculino que tocaremos más adelante en la presentación. La ubicación de los órganos urinarios, básicamente en este caso los riñones, es francamente retroperitoneal. Estos órganos se encuentran en la porción lateral derecha e izquierda de la región conocida como retroperitoneo. En esta imagen podemos ver una pared abdominal posterior en la cual ubicamos músculos como el diafragma, lo que sería el transverso del abdomen, el psoas ilíaco, algo de lo que sería el cuadrado lumbar. Y en el entendido de que estas estructuras anatómicas se encuentran detrás del peritoneo parietal posterior, luego entonces ubicados en el retroperitoneo, al igual que otros órganos que se encuentran en esta región del abdomen, que son los grandes vasos como la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Tenemos también las glándulas suprarrenales, entre otros órganos esencialmente pues como los uréteres que pues, se proyectan desde el riñón. Podemos ver que su ubicación es en la región retroperitoneal con su eje principal siguiendo el eje vertical, en el caso pues tanto de los riñones como de los uréteres. Entonces, como mencionaba, esta región en la cual podemos ver aquí parte de la tela peritoneal en la zona donde se convierte en peritoneo parietal inferior a nivel del hueco pélvico, para recordar pues que el peritoneo, a la vez que forma el tapiz, la cubierta peritoneal posterior, también tiene algunas brechas en las cuales se forman los mesenterios o los mesos. En cuanto a la proyección anatómica de los riñones hacia la pared abdominal posterior, tenemos entonces que ocupan del lado derecho y del lado izquierdo la región lumbar, básicamente ubicados a la altura de la 12ª costilla y más o menos entre la primera y segunda lumbar. Los riñones tienen una altura diferente debido pues a la presencia del lado derecho del hígado, que hace que el riñón derecho esté un poco más bajo que el izquierdo, y por lo tanto el uréter también del lado izquierdo será un poco más largo, por unos 15 o 20 milímetros. Entonces podemos notar que tanto la 11ª como la 12ª costilla, con su espacio intercostal, con sus ligamentos y músculos como lo que sería en la zona más anterior, el cuadrado de los lomos, lo que sería el psoas ilíaco, y hacia la región más superficial o más posterior tendríamos a la masa sacrolumbar, forman parte de la pared gruesa que reviste esta zona. Por lo tanto, pues la proyección anatómica más o menos se ubica hacia la pared en la región lumbar.
Y eso tiene mucho punto de interés en cuanto a lo que sean los abordajes quirúrgicos, tanto para cirugía abierta como para cirugía laparoscópica, en el caso pues de las intervenciones quirúrgicas sobre el riñón y el sistema pielocalicial. En esta imagen donde podemos observar un segmento, el segmento posterior de la pared abdominal a nivel de la zona donde se encuentran también los riñones, podemos observar cómo los riñones se encuentran ubicados en este corte transversal a cada lado de la columna, en este caso lumbar, y podemos ver cómo están rodeados de un cojinete, de un pelotón adiposo, lo rodea en toda su circunferencia. Este es más o menos grueso, dependiendo pues de la conformación de cada individuo, este famoso pelotón adiposo de Gerota. Y obviamente este pelotón adiposo pues obviamente está relacionado con la cápsula más superficial de los riñones, que viene siendo la cápsula fibrosa. De referencia también podemos observar aquí los grandes vasos, eh, lo que es la aorta abdominal y la vena cava inferior. En una proyección sagital, en un plano parasagital, podemos observar la relación que guardan los riñones. Específicamente si ubicamos en esta zona lo que sería el hígado, un poco más hacia atrás, la parte más inferior que entra en el receso costodiafragmático de lo que sea la base pulmonar derecha. Vemos como órganos como el duodeno, que también es retroperitoneal, tiene una zona de clivaje a lo que sería la denominada fascia renal en la porción anterior. Notamos también que hay una cubierta fibrosa también que rodea al riñón, pero que también se desdobla para formar un espacio que contiene básicamente a esta glándula suprarrenal. Aquí podemos observar lo señalado como fascia prerrenal, esta hoja que se desdobla hacia la región anterior, y la fascia retrorrenal o aponeurosis de Zuckerkall. Esta aponeurosis, más que una situación, es el medio de fijación. Se fijan ustedes a la pared posterior, en este caso al diafragma, lo fija más o menos firmemente y constituye pues la hoja fibrosa posterior que aísla al riñón en lo que pudiéramos denominar una celda renal. Y aquí está la lámina interreno-renal o interreno suprarrenal, que divide pues el espacio donde está contenido el riñón del espacio donde está contenida la glándula suprarrenal. En esta imagen podemos observar la adherencia que tiene la fascia renal a la cápsula fibrosa del riñón. Cuando entramos a la descripción de la conformación anatómica del riñón, podemos observar que su zona más superficial es una cápsula fibrosa de 1 milímetro, 2 cuando mucho, bastante adherente a la parte de la fascia renal y bastante adherente a la superficie parenquimatosa renal también. Aquí podemos ver todo el efecto pues de la relación que tienen estas dos estructuras, la fascia renal y lo que sería la cápsula renal, que es parte integral del riñón. Pues efectivamente podemos observar aquí en la imagen retroperitoneal, podemos observar perfectamente cómo se ubica cada uno de los riñones con su eje vertical, con su eje principal paralelo al eje vertical del cuerpo humano. En la representación esquemática observamos también la relación que guarda el polo superior con la glándula suprarrenal respectiva y pues obviamente, como ya lo advertimos, un órgano par, lo habitual, aunque podemos tener variantes anatómicas donde haya agenesia renal, hipoplasia renal, ectopía renal, o incluso podemos encontrar también fusión del riñón a nivel de los polos superiores o inferiores, también denominada la anomalía de riñón en herradura. Eh, pues a este respecto, el riñón se le compara con una habichuela o se le compara con un frijol, ¿no? Este órgano tiene en su ubicación anatómica, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior
Tiene un borde externo, que es convexo hacia afuera, un borde interno que es cóncavo hacia adentro, tiene un polo superior y tiene un polo inferior también. En la imagen podemos ver el señalamiento de lo que sería el polo superior, el riñón, su borde externo. Aquí vemos cómo la glándula suprarrenal pues está relacionada con el polo superior del riñón. Aquí podemos observar en el diagrama todos los componentes esenciales en la descripción externa del riñón. Esta es una vista anterior de un riñón del lado derecho, donde podemos observar además la relación que tiene con la glándula suprarrenal, su cápsula fibrosa bastante adherente a la superficie parenquimatosa renal. Y de los tres principales componentes de la entrada del líquido renal, la raíz del riñón, son la vena renal, la arteria renal y el sistema epilocalizal, en este caso la pelvis renal. Algunas relaciones anatómicas evidenciadas en esta imagen, el retroperitoneo, pues corresponden
como ya habíamos citado, a las glándulas suprarrenales en el polo superior a través de la fascia interreno suprarrenal, la fascia de Zuckerklan, que también la fascia de Treitz, perdón, la fascia de Treitz que une al duodeno con la cara anterior de lo que sería los riñones a través de la fascia prerrenal. Tenemos también la relación con lo que sería el ángulo derecho y el ángulo izquierdo, respectivamente, a través de las formaciones peritoneales del mesocolon. En esta imagen podemos observar la cubierta peritoneal posterior a nivel de lo que sería el riñón del lado derecho, con algunas brechas que corresponden precisamente al mesocolon ascendente y posteriormente a nivel de lo que sería el ángulo derecho del colon. Del lado izquierdo, un poco más complejo, la confluencia de las hojas peritoneales posteriores, como podemos observar aquí en este lugar, a nivel del mesocolon, a nivel del epiplón pancreático esplénico y a nivel de lo que sería también el mesocolon izquierdo descendente, y en la zona pues donde más o menos encontraremos una brecha en el peritoneo parietal posterior, ubicando al riñón en esta celda renal francamente retroperitoneal. Importante también correlacionar los cortes horizontales por la ubicación que tienen con los espacios peritoneales también. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que sería este receso peritoneal, también algunos denominado el espacio hepatorrenal, en el cual básicamente la porción anterior del riñón, que está detrás del peritoneo parietal, y la zona peritonizada del hígado forman un receso, uno de los espacios peritoneales en donde se puede acumular líquido, el espacio también denominado hepatorrenal, espacio de Morrison, o también acá tenemos otro espacio formado por la cubierta peritoneal visceral del vaso y lo que es el peritoneo parietal posterior que está delante del riñón izquierdo, el espacio esplenorrenal también, ¿verdad? Una serie de espacios peritoneales en los cuales en la referencia ecográfica se puede evidenciar a través de los órganos parenquimatosos los espacios peritoneales. Aquí podemos ubicar muy posterior en la imagen los riñones retroperitoneales, la vena cava inferior del lado derecho, lo que sería pues nuestro hígado, el estómago, un órgano muy anterior, el vaso y por supuesto la aorta abdominal. A lo que corresponde a la irrigación arterial de los riñones, estos están provistos cada uno de una arteria que nace directamente, son ramas colaterales de la arteria aorta abdominal. Esas arterias, obviamente, más larga la del lado derecho, debido a que a la ubicación de la arteria aorta y más corta la del lado izquierdo, se proyectan hacia la zona del ilio renal, separándose o ramificándose en arterias que posteriormente se van a ramificar y que pasan por delante y detrás de la pelvis renal, convirtiéndose así en arterias prepiélicas y retropiélicas que constituyen una subdivisión en segmentos renales, ¿verdad? Se conocen 5 territorios de irrigación arterial renal, uno posterior y 4 prácticamente anteriores, y a su vez de esas arterias segmentarias pues se van a proyectar en arterias interlobulares que van a los lados de las pirámides, luego en arterias arcuatas y posteriormente van a terminar siendo el origen de las arteriolas aferentes de los glomérulos. Como pueden ver, las arterias renales también, aparte de nutrir al riñón, ya dentro del seno renal, también tienen ramas colaterales que van a ubicarse hacia lo que sería la glándula suprarrenal. La arteria suprarrenal inferior proviene de la arteria renal y también las ramas para las ramas célulo-adiposas que forman una arcada para nutrir la grasa perirenal, es la arcada exorrenal que podemos observar aquí. Y además también la arteria renal nos puede aportar ramificaciones para el uréter, en la porción superior. Aquí podemos evidenciar mejor estas ramas. La número 1 es la arteria renal, propiamente dicha. La número 2, esa es la arteria que forma la arcada exorrenal,
Aquí podemos ver la número 3, que es la capsular inferior o suprarrenal inferior. La número 4, que forma la otra parte inferior de la arcada, en este caso exorrenal, es la arteria gonadal. Y tenemos aquí la ramificación que va al uréter. Bien, entonces de las arterias renales, como lo podemos ver aquí en esta pirámide, de las arterias renales surgen las ramas prepiélicas y retropiélicas. De ahí tenemos colaterales a los ganglios de los grupos que rodean pues al seno renal, arterias capsulodiposas, arterias capsulares inferiores o suprarrenales inferiores y arterias pielouretéricas. De aquí, las ramas prepiélicas y retropiélicas en el interior del seno renal forman las arterias segmentarias. De ahí vienen las arterias interpapilares, considerando que las papilas son esas pirámides de Malpighi. Después, las arterias interpiramidales, las arterias radiadas, y de las arterias radiadas se proyecta la formación de las arteriolas aferentes del glomérulo renal. Aquí podemos observar más o menos cómo en verde el sistema pielocalicial y cómo la arteria renal tiene esta situación de proyección anterior y posterior para formar los territorios segmentarios. Bueno, se dice que entre estas arterias posteriores y las ramificaciones anteriores hay una zona exangüe, ¿sí? Donde teóricamente se puede cortar sin que haya un sangrado importante del riñón. Sin embargo, las nefrectomías no siguen el curso de esta línea, ¿verdad? Sino que se realizan más bien en una forma transversal. Aquí podemos observar un diagrama donde podemos observar sobre todo mejor cómo es que ocurre esta segmentación, donde la rama o las ramas prepiélicas tienen un territorio mayor de distribución que la rama retropiélica, que se puede ver aquí como translúcida detrás de la pelvis renal, y vemos cómo se van ubicando las arterias interpapilares, las interpiramidales y posteriormente esas arterias denominadas arterias arcuatas o radiadas, que terminarán formando a nivel pues también de la corteza lo que serían precisamente las arteriolas aferentes. En un diagrama de la segmentación renal pudiéramos ubicar más o menos cuál es la zona de influencia, el territorio vascular de las ramas prepiélicas, que se ubican pues en segmentos anterosuperior, segmento anterior inferior, segmento inferior, el segmento superior, acá también lo podemos ver, y una zona más o menos importante que es la que cubre la arteria segmentaria posterior, rama de la arteria retropiélica. Por lo que comentaba, entonces no es, desde el punto de vista quirúrgico, no es tan factible hacer resecciones segmentarias del riñón, sino que generalmente las nefrectomías parciales cursan con resecciones del polo superior o de la mitad superior o del polo inferior renal. Esto como consecuencia pues de la distribución del sistema pielocalicial y de la irrigación también. Y el drenaje venoso del riñón proviene de las venas estrelladas que ocurren cercanas a la cápsula fibrosa del riñón. De ahí estas venas estrelladas se anastomosan para formar venas corticales radiadas interlobulillares. De ahí vienen las venas arcuatas, después las venas interlobares, y después ocurre la formación de los troncos venosos prepiélicos y retropiélicos a forma de coronas, y finalmente ocurre la conformación de las venas renales derecha e izquierda respectivamente, recibiendo ciertamente las afluentes de la cápsula célula adiposa del riñón. Podemos observar también cómo podemos tener algunas situaciones importantes, como es el caso de la vena renal del lado izquierdo, que recibe precisamente afluentes, aparte de la cápsula celuloadiposa y lo que correspondería en este caso a la vena suprarrenal inferior. Podemos observar cómo también las venas ováricas o testiculares del lado izquierdo desembocan directamente también en la vena renal, constituyéndose en venas afluentes de la vena renal. El riñón es un órgano que también se encuentra inervado, y la inervación proviene pues del plexo solar, aunque la inervación es muy vasta porque también llegan ramificaciones de los nervios esplácnicos mayor y menor. Tenemos también del plexo mesentérico,
Aquí vemos que básicamente el plexo solar contiene en el plano anterior ganglio aórtico renal y en los planos posteriores nervios provenientes de los nervios esplácnicos. Una inervación autonómica muy vasta debido a la gran cantidad de sangre que ingresa al riñón. Aquí podemos ver un diagrama que sobre todo ilustra las arterias y los nervios que se encuentran pues obviamente inervando a las arterias y que regulan el flujo de entrada de la sangre al riñón. En cuanto al sistema pielocalicial, bueno, pues vemos que este surge precisamente en la zona del área cribosa, o sea, en el vértice, en la papila de cada una de las pirámides renales. Esta zona donde ya los conductos uriníferos se vacían cada uno en un cáliz menor. Los cálices menores están formados por urotelio, epitelio de transición, que permite hasta un cierto grado la distensión de estas estructuras. Y podemos observar también que estos cálices menores, estructuras cóncavas que miran hacia las vértices de las pirámides de Malpighi, se anastomosan para formar los cálices mayores. En la conformación habitual tenemos 3 cálices mayores y estos se van a anastomosar dentro todavía del seno renal para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal, en su zona más estrecha, pues va a dar origen a lo que sería el uréter. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar las columnas de Bertin, las pirámides renales. Vean las columnas de Bertin, el tejido más pálido que se imagina para marcar el límite entre una pirámide y otra, y parte de la proyección de lo que son las pirámides o rayos medulares de Ferrein. Tenemos la zona del origen de la pelvis renal. Aquí podemos ver un diagrama de la distribución dentro del seno renal, el drenaje de la orina hacia los distintos cálices, los cuales pueden tener una conformación variable. No hay una única conformación, sino que puede haber variantes anatómicas en la forma de estos cálices. Aquí vemos una conformación clásica donde vemos los cálices menores que se anastomosan para formar el cáliz superior, los del medio y los del inferior, la zona de la pelvecilla renal, en una conformación habitual. Sin embargo, podemos encontrar otras variantes donde podemos observar estos cálices mayores relativamente cortos o una pelvis ampular o ampollar, que vemos aquí, prácticamente no existen aquí los cálices mayores. Tenemos esta pelvecilla ramificada con pelvecillas secundarias, que son esta y una pelvecilla ramificada. Son varias anatómicas que podemos encontrar en los individuos. Luego tenemos también que no debemos olvidar la relación que guardan con las arterias y con las venas, en este caso con los troncos venosos prepiélicos y retropiélicos y las arterias retropiélicas y prepiélicas a nivel del seno renal. Aquí podemos observar el órgano que continúa, la pelvis renal, es un órgano tubular formado de una túnica mucosa, que básicamente es epitelio de transición, urotelio, una muscular y una túnica adventicia. Dado que son estructuras también retroperitoneales, no están provistas de peritoneo, pero su capa muscular les permite tener movimiento conocido como peristalsis. Vemos que el uréter también es un órgano de dirección vertical y que tiene varios segmentos, ¿no? La porción abdominal, la lumbar y lo que sería la porción intramural. Estas zonas que tienen una travesía en el retroperitoneo y que durante su trayecto se relacionan con elementos vasculares importantes. Tal es el caso de los vasos gonadales, tal es el caso de la bifurcación de la arteria ilíaca común. Aquí tenemos una imagen de la estructura que tiene un uréter en su parte más interna hacia la luz. Tenemos la mucosa, que decíamos es un urotelio, un epitelio de transición que soporta la distensión, la región de la muscular y una región de la túnica adventicia. En el trayecto de su recorrido, los uréteres se van relacionando con distintos órganos y de los cuales también en algunos lugares comparten la circulación. Tal es el caso de las arterias gonadales y las venas gonadales que comparten la circulación.
En la región de la bifurcación de la arteria ilíaca común, vemos cómo se cruza el trayecto del uréter antes de convertirse en una estructura subperitoneal. Es un punto de referencia importante en cirugía pélvica. Aquí podemos observar también en la zona de la bifurcación cómo el uréter pasa cerca de estructuras importantes, como lo que sería en este caso las arterias ilíacas comunes, la vena ilíaca común y las ramificaciones como la arteria ilíaca interna. A nivel de lo que sería el espacio subperitoneal, el uréter se coloca posterior a la vejiga y se introduce en su pared en lo que conocemos como la porción intramural del uréter. Los uréteres tienen una irrigación que depende de las arterias renales. Tenemos arterias ureterales largas que vienen de la arteria renal, ramas inferiores colaterales de la arteria renal, y arterias ureterales largas inferiores que provienen de la ilíaca interna o de la rama ureteral de la arteria umbilical. Y tenemos arterias ureterales cortas que son de gran importancia para la irrigación del tercio medio de los uréteres que provienen directamente de las arterias gonadales. Y bueno, por otra parte, también debemos entender que el uréter en su trayecto termina pues ya en la desembocadura en la pared de la vejiga, un órgano hueco, una víscera hueca que contiene músculo liso también, y que está, digamos, para algunos autores parcialmente peritonizada, o dicho de otra manera, es un órgano subperitoneal que está debajo de la cubierta peritoneal inferior, y entonces lo que sería el vértex o el ápex de la vejiga está cubierto por peritoneo, más bien el fondo de la vejiga. Vemos dos proyecciones laterales donde podemos observar que la vejiga se ubica en el espacio retropúbico, y es un órgano además subperitoneal. En estado de vacuidad no rebasa la sínfisis del pubis. En estado de represión puede ascender en casos patológicos hasta el ombligo incluso. Tenemos que está relacionada a través de su eh, peritoneo que reviste el fondo de la vejiga, está relacionada con el peritoneo que reviste al recto, formando un fondo de saco. En el hombre, fondo de saco recto vesical. En la mujer, forma el fondo de saco vesicuterino, dado que este órgano se coloca intermedio entre la pared rectal y lo que sería la zona revestida por peritoneo, que viene siendo pues el fondo de la vejiga. Entonces, podemos considerar también a la vejiga como un órgano francamente pélvico, un órgano extraperitoneal o subperitoneal, y con relaciones diferentes en la mujer y en el hombre. En la mujer, pues la relación va a estar directamente hacia la pared anterior del útero, en el hombre va a ser con la pared rectal. Y podemos ver también en esta imagen que detrás de la pared abdominal, si hacemos un acceso anterior, podemos encontrar el espacio retropúbico, el espacio de Retzius, un lugar ocupado por tejido adiposo, e inmediatamente después localizamos a la vejiga. Y aquí podemos ver una ubicación, aquí está la sínfisis del pubis, aquí está algunos de los ligamentos umbilicales, los remanentes obliterados de la arteria umbilical que forman los ligamentos umbilicales laterales, y la zona peritonizada que, como decíamos, en el hombre forma el fondo de saco vesicuterino, pero en la mujer, debido a que el útero se encuentra intermedio, forma el fondo de saco vesicuterino. En esta zona subperitoneal, pues la vejiga básicamente se convierte en un órgano provisto de peritoneo, un órgano que, como decíamos, en su interior contiene la desembocadura de los uréteres, es una zona donde están los meatos ureterales, los orificios por donde la orina drena de los ureteres hacia la cavidad de la vejiga, hacia la luz de la vejiga, y forma un triángulo, el trígono vesical, formado por los dos meatos ureterales y el orificio interno de la uretra. Tanto en el hombre como en la mujer ocurre esta disposición. En cambio, por ejemplo, esta imagen es en la mujer, la uretra es la porción terminal del aparato urinario,
pues se continúa hacia la zona de los genitales externos, genitales internos. En el caso pues del introito vaginal, vamos a ver una uretra corta que viene siendo pues el sitio de salida de la orina con un esfínter. En la mujer, en comparativa con el hombre, la uretra pues es corta. En el hombre pues tiene la longitud también del pene y tiene varias porciones. En el hombre se distinguen varias porciones de la uretra en su trayecto, y muy importante que en el hombre parte de la uretra está rodeada por la glándula prostática, lo cual es de gran importancia clínica. Aquí tenemos la porción intramural de la uretra. Luego tenemos la porción prostática, un sitio frecuente de alteraciones, sobre todo cuando hay hiperplasia prostática o cáncer prostático. Tenemos esa porción prostática, la porción membranosa intermedia entre la región de los cuerpos esponjosos del pene y la porción esponjosa propiamente dicha, que se abre paso hacia el meato uretral. ¿No? Entonces, serían todas las porciones de la uretra. Aquí podemos observar otra imagen, esta sectorización de la uretra, considerando pues que esta longitud que tiene la uretra en el hombre es un detalle a considerar cuando se realizan procedimientos invasivos, como sería la colocación de una sonda vesical a través de la uretra.